Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Marcelo Alejandro Estorino Farina, médico, conferencista e investigador clínico. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, saludos, de verdad que gracias por invitarme a este programa, La Hora Clave. Gracias por darle una participación al conocimiento médico, a la investigación. Claro que sí, hay que hacerlo y mucho más en estos tiempos. Ahora, estamos en un tema peliagudo, por lo menos para los que no sabemos el tema, porque realmente es un tema bastante complejo, ¿no? Tiene que ver con todos estos descubrimientos que últimamente han ocurrido acerca del genoma humano, y es la epigenética. ¿Qué es eso? ¿Y cómo realmente esto afecta la vida cotidiana? Sí, primero un poquito de historia, ya la epigenética, la genética, de forma muy rudimentaria, de forma muy precoz, comenzó a conocerse ya en la época de los griegos, de Aristóteles, y de aquí a allá se ha ido profundizando, ya veían cambios en madres de ovejos, o sea, de una misma genética, y cómo esa camada tendía a tener cambios epigenéticos, cambios en el pelaje, cambios en la forma, y eso ya comenzaba a llamar la atención, por supuesto, de forma muy rudimentaria. Ya en 1868, médicos suizos, Friedrich, que fue el primero en hablar de genética, luego los conocimientos de Mendel, comenzaron a hablar mucho más y a mapear todo esto, lo que significa el genoma humano. Y la epigenética no es más que esa expresión de ese genoma humano en un momento dado, de la expresión, en este caso, de enfermedades, que es lo que venimos a tratar. Claro. Por supuesto que es la expresión de muchas cosas, pero básicamente de la expresión de algunas enfermedades a través de la lectura de ese genoma. Recordemos que gran parte del genoma permanece oculto o en casillas o engavetado, y la lectura de ese genoma dependerá de la exposición de factores de riesgo. Ahora, esos cambios en genético, ¿con qué tienen que ver? ¿Con las proteínas, con la forma como mutan o cómo se distribuyen las proteínas o cómo es la cosa? Claro, lo vamos a poner de una forma muy, muy clara. Lo voy a poner con un ejemplo. Nosotros tenemos una madre que tiene 2 hijos o 2 hijas, unos gemelos o gemelas homocigotas, exactamente iguales. Todos sabemos que la carga genética en ese momento es exactamente igual para ambos hijos. Es igual el hijo A al hijo B, tienen la misma carga genética. Pero vemos que con el traspasar de los años, uno de los hijos desarrolla, por ejemplo, diabetes, y el otro hijo no lo desarrolla. ¿Qué hizo que uno lo desarrollara y el otro no? Si la información genética era exactamente igual, lo que lo hizo fue que uno de ellos se expusiera a factores de riesgo. Por ejemplo, uno se expuso a obesidad, comió dulces, comió carbohidratos, no hizo ejercicio, tenía sedentarismo, y el otro hizo todo lo contrario. Este que se expuso a factores de riesgo desarrolla diabetes, y es porque existía en el genoma de la madre o el padre, sobre todo del padre, la información genética, que lo vamos a hablar más adelante, pero estaba oculta, y los factores de riesgo hicieron que se expresara esa parte. Por eso es que sí, bien lo decía,